En la laptop. Fíjate, en todo caso, por Ah, acá. ya, perdón. Ahí. Entonces mejor te pongo acá para que... Ahí está. Sí, 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 mejor así. por ahí. Ya, bueno, gracias por la espera. Ya vamos entonces a empezar el tema, ¿no? El tema que me convoca acá, gracias Ernesto, gracias Fernando y Johnny por la invitación. De hecho, creo que es la primera reunión en donde voy a presentar algo de manera oficial, porque este es un libro, ¿no? que estoy escribiendo y que pronto pienso sacarlo a la venta, ¿no? A la venta y compartirlo en realidad con todos mis alumnos, con todos los que quieran, eh, digamos, de entender qué es el verdadero liderazgo, ¿no? Entonces, este libro fue inspirado precisamente en un viaje que yo tuve hace unos meses atrás, en donde experimenté una serie de cosas que a lo largo de estos minutos les voy a comentar. El título de mi libro es La montaña interior, el código secreto de liderazgo que transforma vidas, ¿no? Es un, he tratado de alguna manera buscar íconos sociales que tengan que ver con el liderazgo, que tengan que ver con la filosofía, con el conocimiento, como más adelante lo vamos a ver, y de qué manera este viaje interior, este viaje, digamos, físico, real a la montaña, se conecta con el tema de la filosofía que nosotros vemos en todas las escuelas de conocimiento y sabiduría, ¿no? Entonces, inspirado en eso, es que yo tomo la decisión de escribir este libro. Básicamente es una experiencia. Es una experiencia que combina lo real con lo mágico y con lo fantasioso. O sea, ¿no? Hay cosas que evidentemente están en el libro que nos han pasado, pero lo pongo como justificación para poder compartir enseñanzas que de alguna manera he aprendido a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, el título de este libro es La montaña interior, el código secreto de liderazgo que transforma vida. ¿Por qué pongo el código del secreto de liderazgo que transforma vidas? Porque definitivamente a través del liderazgo podemos cambiar vidas, no como el liderazgo tradicional que lo conocemos, ¿no? En donde, digamos, las personas normalmente se matriculan a estos cursos de liderazgo en las escuelas para que los CEOs de empresa puedan gestionar sus equipos, ¿no? No de esa manera, no visto de esa manera, sino visto de una manera más trascendente, más consciente, ¿no? En donde el liderazgo no solamente es brillar en tu empresa, sino es trabajar en todos los aspectos de tu vida, tanto personal, tanto familiar, tanto amical, tanto laboral o académico. O sea, en todos esos cuadrantes que nosotros tenemos normalmente en la interrelación con las personas, eh, tendría que verse reflejado este liderazgo consciente. No solamente en el trabajo, como normalmente cuando uno se matricula en un curso, te matriculas para poder aprender temas de liderazgo enfocados a la parte laboral, ¿no? Sino es un poco más trascendente. Por eso es que pongo el código secreto de liderazgo que transforma vidas, porque haciendo eco a los escritos de distintos autores dentro de la filosofía, dentro del ocultismo, eh, tratamos de ser esos elementos que transforman vidas, que hacen, que convierten el plomo en oro, como más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esta experiencia empieza en la cordillera Huayhuas, ¿no? Que fue la cordillera que visité, ¿no? Donde me encontré con este maestro y donde a través de esas enseñanzas el maestro he tratado de transmitir cuáles son los cuatro principios del liderazgo andino, cómo es que en la cultura andina ancestral se veía reflejado el liderazgo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, un poco, esta es una foto del viaje que hice, ¿no? Y aquí hay una pregunta interesante que me gustaría compartir. ¿Te has preguntado una vez si es que, perdón que no puedo ver acá, voy a mover uf, voy a mover esto? ¿Te has preguntado alguna vez qué distingue a un líder excepcional de los demás? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta, se han cuestionado? Hemos hablado de liderazgo siempre, pero siempre hay una diferencia en ese sentido, ¿no? Entonces, definitivamente, hoy estamos viviendo un mundo en donde hay mucho caos, un mundo donde, bueno, en donde, de alguna manera, este mundo se ha convertido, ¿no? En una situación, pero Roberto, se acá. Se pone, no se puede.
Sí, no te preocupes. sacar eso. Tranquilo. Ya. Salió. Ahí está, ahí está. Entonces, como les decía, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay muchos cambios, donde la tecnología probablemente está avanzando más que el conocimiento interior, ¿no? Digamos, la tecnología muchas veces se enfoca más en el uso de las máquinas, en cómo es que vas a hacer para vender más, cómo vas a hacer para producir más, pero se olvida lo más importante, que es el ser humano, ¿no? Entonces, movido un poco por eso es que me decido escribir este libro, ¿no? Entonces, en un mundo donde el liderazgo se ha convertido en una necesidad más que una opción, esta montaña interior nos invita a poder explorar un viaje de transformación hacia el autoconocimiento y hacia la autenticidad, ¿no? El líder genuino, el líder que realmente trata de transformar el mundo, ¿no? Entonces, este libro que estoy escribiendo no solamente revela los códigos secretos del liderazgo efectivo, sino también nos va a desafiar a escalar nuestras propias montañas interiores, enfrentando nuestros miedos y nuestras limitaciones, que es parecido a este viaje que yo realicé, ¿no? ¿Se imaginan poder desbloquear un código secreto que no solamente cambie tu forma de ver el liderazgo, sino también de transformar nuestras vidas internas y las vidas de los demás, definitivamente, ¿no? Entonces, a través de esas historias que estoy redactando en este libro, vamos a poder descubrir cuáles son esos códigos que de alguna manera nos va a servir para poder guiar nuestro futuro que está lleno de posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación. Ya está. Cómo es que simbólicamente, desde la filosofía, interpretan el símbolo de escalar la montaña, ¿no? Porque escalar la montaña tiene muchas interpretaciones. Y a lo largo de la historia, tanto filósofos, ocultistas, sociólogos, investigadores han hecho esta relación que a continuación vamos a develar, ¿no? Entonces, desde la visión de Carl Jung, ¿no? Desde la montaña simbolizada como esa sombra, ¿no? Ese camino hacia la integración psíquica, es decir, esa experiencia de crecimiento para encontrarse con el yo auténtico, ¿no? Cada ropa, cada roca, cada obstáculo, de alguna manera, es ese aspecto de la sombra personal que cada uno de nosotros tiene que reconocer, tiene que asimilar dentro de este proceso de individualización desde el punto de vista de Carl Jung, ¿no? Para poder formar a este líder auténtico, ¿no? Volvemos con esto. Entonces, al enfrentar nuestros propios abismos interiores, donde el ascenso, porque de hecho cuando uno sube una montaña, te vas a encontrar con una serie de obstáculos que nacen desde lo físico, ¿no? De repente rocas o huecos o lluvia, que si tú los ves de otro aspecto, también tienes que luchar contra tus limitaciones, contra tus miedos, contra tus temores, contra todo lo que se te presenta, no solamente físicamente, sino mentalmente, esas fantasmas que a veces creas y dices, no lo voy a lograr, es muy difícil, llega un momento donde ya no puedes avanzar más y te saturas y piensas que ya no puedes, ¿no? Físicamente de pronto tu cuerpo también se cansa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Carl Jung, es este reencuentro, este camino, ¿no? En donde el ser se encuentra con el yo, ¿no? Con la integración de uno mismo, ¿no? Enfrentarse precisamente a esos caminos que cada uno de nosotros enfrenta. Desde la perspectiva de Manly Pal, ¿no? Ella presenta esta montaña como un camino de iniciación, ¿no? Primero hay un rito, que es una prueba iniciática, en donde eh, hay distintos niveles de sabiduría, ¿no? En donde, digamos, como lo dice algunos ocultistas, tienen tres niveles, ¿no? El primer nivel, que es el nivel más básico, en donde recién te pones en contacto con la realidad, con los obstáculos físicos. El segundo nivel, donde ya eres consciente un poco más de cómo lidiar contra esos obstáculos físicos y trasciendes lo físico, ¿no? Ya digamos, controlas la mente. Y el tercer nivel, que vendría a ser la cumbre o el que llegué a esa montaña. Entonces, desde la perspectiva de Manly, eh,
utiliza el símbolo de la montaña como una especie de iniciación esotérica, ¿no? Para poder adquirir conciencia y sabiduría, ¿no? Y sentir esa especie de transmutación alquímica dentro del ser, ¿no? Entonces, el primer paso es el rito, ¿no? El segundo paso es la búsqueda del conocimiento oculto, es decir, el acceso a estas verdades trascendentes. Como lo estoy describiendo en la montaña como iniciación esotérica, ¿no? Y Manly lo que trata de hacer es que tratemos de ver más allá de las apariencias físicas, ¿no? Y que la montaña, de alguna manera, se convierte en nuestro maestro, este guía que nos hace entender y comprender de una manera más profunda cuál es la verdadera realidad. No es lo físico, sino lo que la montaña te trata de enseñar. Por otro lado, la transformación interior, que es el propósito final, ¿no? Que tiene como símbolo la montaña, el poder identificar, ¿no? Cuáles son los elementos que de alguna manera en mí, como persona, ¿no? Se presentan como dificultad interna para poder superarnos, para poder crecer, ¿no? Definitivamente cada uno de nosotros tiene un reto, tiene un desafío, tiene una interpretación, tiene un obstáculo, una realidad, ¿no? No todos los retos, los obstáculos son iguales, cada uno tiene una percepción distinta. Entonces, Manly Hall se enfoca, o de alguna manera, en su asociación con la montaña como símbolo, manifiesta que hay una transformación interior en ese ascenso, ¿no? En esa subida hacia la montaña interior, ¿no? Entonces, qué dice Rudolf Steiner, ¿no? Él también tiene tres niveles en la concepción. Primero es una percepción sensorial, en donde el líder solamente percibe lo físico y lo tangible, lo objetivo, lo concreto, ¿no? Y su conciencia solamente está limitada a lo material, ¿no? Entonces su liderazgo es simplemente funcional. Como se vería ahora, por ejemplo, en las organizaciones de los líderes, ¿no? Simplemente ven el objetivo, la rentabilidad, el dinero, no interesa más, ¿no? Pero luego hay un segundo nivel desde la perspectiva de Rudolf Steiner, que es la imaginación consciente, porque al ascender desarrollas la capacidad de ver más allá de lo evidente, es decir, empiezas a descubrir que no solamente es la limitación física, sino que hay algo más que estimula la adversidad. Cuando uno sale de su zona de confort, te sientes vulnerable, pero sin embargo ahí realmente descubres el potencial que hay dentro tuyo, porque estás expuesto y la necesidad de momento te obliga o te empuja a descubrir tus verdaderas potencialidades. De esa manera, de una manera mucho más creativa, vas a poder asumir los retos y desafíos que se te presenten y vas a comprender el mundo de otra naturaleza, porque estás expuesto, porque saliste de tu zona de confort, porque llegaste a otro tipo de nivel de concepción, para posteriormente pasar a la inspiración intuitiva, ¿no? A medida que uno va subiendo, escalando la montaña, ¿no? Va a acceder a esta sabiduría intuitiva que hace conectar con tu ser, ¿no? Y hay distintas corrientes de conocimiento universal en donde la asocian con el tema de la inspiración, ¿no? O sea, cómo desarrollas ese obstáculo con ideas que de alguna manera se presentan por la necesidad y por el impulso de seguir avanzando, ¿no? Entonces, Rudolf Steiner también decía que finalmente desarrollas la intuición espiritual, ¿no? O sea, la cima de la montaña es, alcanzas la integración completa de lo espiritual y lo material y tienes una conciencia de todo, ¿sí? Entonces ahí realmente llegas a un estado de conciencia donde el líder reconoce esa interacción que hay con todos los seres. Es una especie de liderazgo espiritual, como le llamaba, o le llama David Fishman, ¿no? El liderazgo espiritual. Es otro nivel de liderazgo, ¿no? ¿Qué decía Elibas Levi, ¿no? Él hablaba sobre la alquimia del ascenso, porque él mucho habla de alquimia, de transmutación. Entonces, desde la perspectiva de Eliphas Levi, esta transmutación del ser es el proceso, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos para poder transformar internamente nuestra naturaleza interior, de lo denso a lo sutil, ¿no? De lo perfecto, de lo imperfecto a lo perfecto. Entonces, la visión de Eliphas Levi, como todos ustedes saben, que es un mago bastante reconocido, ¿no? Esta metamorfosis espiritual igual tiene tres niveles, ¿no? ¿Cuáles son esos tres niveles, no? Primero es lo
nigredo, o sea, la fase oscura, donde te enfrentas con tus sombras, con tus miedos, con tus limitaciones, que vendría a ser la base de la montaña. Luego viene el albedo, o la fase de purificación, porque mientras más ascendes, la gravedad, el oxígeno y una serie de fuerzas físicas naturales van afectando tu cuerpo, ¿no? Y en ese proceso ocurre una transformación para finalmente llegar al domer, ¿no? Que es esta fase de perfección que se manifiesta al alcanzar la cima, que es iluminada, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No, siempre es. Sí, el problema es participar. Sí, sí, pero sí, Claro que sí. acá no hay problema. Ya, sí. Ya. Ya. Y bueno, entonces, desde la perspectiva de Eliphas Levi, ¿no? Tenemos estos tres niveles, que es el nigredo, el albedo y el rubedo, ¿no? Que es la fase de perfección, que, digamos, donde ya alcanzaste la cima, donde ya alcanzaste su nivel de conciencia. Que es el Aleister Crowley, que también es un mago bastante conocido. Él habla sobre la fuerza de voluntad. Esta fuerza de voluntad que, lo que nosotros en religión le llamamos la fuerza volitiva, ¿cierto? Que es la voluntad pura. Entonces, Crowley habla de esta escalada como un acto de voluntad suprema. Es decir, el líder no asciende por obligación, sino por deber, acción por deber. O sea, yo quiero subir la montaña porque está dentro de mi misión, está dentro de mi meta, conquistar esa montaña. Entonces, es una manifestación de voluntad verdadera, que conecta con el propósito que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Entonces, la voluntad pura, Aleister Crowley también hablaba sobre la superación de los límites, es decir, cada obstáculo en la montaña representa una limitación que nosotros nos ponemos, ¿no? Ya conscientes de que tenemos que llegar a la meta y tenemos un propósito, entonces nosotros nos ponemos los límites. Claro, lo que pasa en el Gion, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que reconocer nuestros límites, tenemos que reconocer también, digamos, hacer un diagnóstico de nuestras capacidades y tenemos que tener voluntad para poder conseguir los objetivos que de alguna manera nos hemos trazado ante religión. Entonces, la Aleister Crowley precisamente se refiere a esa voluntad como fuerza de acción, ¿no? En donde el verdadero líder no se detiene ante las dificultades, ¿no? Un poco más estoico, en donde transforma las oportunidades para fortalecer su voluntad. Es decir, hay que buscar el desafío, hay que buscar el reto como una oportunidad para poder trascender, para poder crecer, para poder superarnos a nosotros mismos, ¿no? Y luego, Aleister Crowley también hablaba sobre, perdón, sobre el arquitecto del destino, ¿no? Es decir, el líder convierte, digamos, la realidad, su realidad, en un creador consciente de la realidad. O sea, llegas a conquistar al mago interior, a esa persona que puede transformar ideas, puede transformar realidades dentro de su entorno y su impacto es mucho más grande porque ya superó esos niveles, ¿no? Porque lo hizo con voluntad, porque forjó su propio camino, ¿no? Porque de alguna manera influyó en el destino de los demás. Ya cambiaste la realidad de las personas. Entonces, Aleister Crowley decía la voluntad como fuerza ascendente, ¿no? Y es el aspecto simbólico de ascender la montaña desde la vista de Aleister Crowley, ¿no? Entonces, hay tres dimensiones de liderazgo trascendente, ¿no? Que son las siguientes. En todos los digamos, investigadores, escritores, ¿no? Bastante conocido, es esta división de tres dimensiones dentro del liderazgo, que primero es el autoconocimiento, es decir, hay que comprender, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, hay que hacer un autodiagnóstico, y los psicólogos lo saben muy bien, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, primero tienes que hacer un autodiagnóstico para ver dónde estás y a partir de ahí ver cuáles son tus debilidades para poder trabajarlas y de alguna manera superarlas, ¿no? Entonces, el primer nivel es el de autoconocimiento, el poder comprender tus fortalezas, el poder saber cuál es tu motivación, qué es lo que te motiva a crecer, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sombras? ¿Cuáles son tus temores que de alguna manera no te permiten subir la montaña, ¿no? Y luego viene la empatía, que es otro aspecto importante, porque cuando se habla de liderazgo, evidentemente se tiene que hablar de empatía, no se puede hablar de liderazgo sin la empatía, porque uno, para poder liderar, tienes que tener empatía con los demás. Entonces acá hay que percibir, ¿no? Y comprender las emociones y las necesidades. Es importante eso, ¿no? Y por último,
la visión, hacia dónde queremos ir, qué es lo que a Lester Clavel yo llamaba con el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr, ¿no? Entonces, esos tres elementos están asociados a este concepto de escalar la montaña, ¿no? Entonces, esta es una foto que yo tomé de la montaña, ¿no? Y sí, es alucinante porque la laguna que ven ahí, el agua que ven ahí, esa foto es de día. ¿Ustedes se imaginan esa foto de noche con una luna llena reflejando la nieve Mágico. mágico y las estrellas totalmente mágico? ¿Tienes un poquito la boca? Sí. ¿Por qué lado está? ¿Chincheros o...? No, es ¿Para qué lado? es por Huaraz. Ah, no es Cusco. No, algo así es Huaraz, es la cordillera de Huaraz, ¿no? Esta es la foto que yo vi y me enamoré. Dije, no, tengo que ir ahí. O sea, es un lugar mágico, es un lugar trascendente, tengo que ir ahí. De hecho, hay glaciares y esa energía era bastante intensa. Entonces, cuando yo... pues, cuando yo vi la foto me enamoré y dije, tengo que ir ahí en un momento. Evidentemente, mi vida sedentaria, ¿no? Yo, como saben ustedes, pues, había subido de peso, hecho, pura comida chatarra, ¿no? De hecho, no era el perfil ideal de un escalador o de un montañista, pues, experimentado como los que vivían ahí. Pero de alguna manera, ¿A qué altura está? esta foto, estamos hablando hasta los 6.500 metros, 6.200 metros, ¿no? Esa altura. O sea, yo decía, y cuando comentaba a mi entorno, se reían, pues, ¿tú qué vas a ir? Tú no vas a llegar, tienes que entrenar para llegar. Hay gente que entrena para poder llegar ahí, o sea, no es fácil llegar ahí. Entonces, todo el mundo se rió de mí, aparte me decían, unos preocupados, ¿no? Porque me decían, ya no vas a regresar, te va a dar infarto, te va a dar paro. Otros que se burlaban, la típica, ¿no? 6.000, sobre 6.000 metros. Pero y eran 3 días de caminar, ¿no? 3 días de caminar. Bueno, en el libro lo pongo que son 5, pero en realidad son 3 días de caminar. Y son caminatas de 6 horas, caminatas de 5 horas. ¿Días de malestar? No, es que yo fui, o sea, el malestar psicológico antes de ir, porque me hicieron bullying. Todo el mundo me decía, no vas a ir, no, ahí olvídate, vas a tener mal. Tanto así que me fui a la farmacia y me compré estos tanquecitos de oxígeno. Me di 4 tanquecitos porque dije, no voy a subir, ¿no? Yo no me la creí, o sea, para que vean cómo a veces las personas influyen en tus decisiones. Pero si tienes un sueño, ¿no? Y estás convencido... Una motivación. Exacto, ahí viene el tema de la motivación, que tienes que encontrar en las personas y no le tienes que dar el poder a otras personas para que decidan tu decisión. Y eso es lo que, de alguna manera, con lo que tuve que luchar yo. Todo el mundo decía, no vas a llegar, no vas a lograrlo. Pero dentro de mí decía, me gusta el paisaje y quiero verlo. Entonces la gente se reía, se burlaba, ¿no? Pero yo tenía ya claro mi objetivo. Yo tenía claro mi meta, a pesar de que evidentemente no tenía un perfil de montañista desarrollado. Entonces durante semanas apareció esta imagen en mis sueños, ¿no? De alguna manera la visualizas, ¿no? Tratas de internalizar. Y luego viene el coraje de partir, ¿no? Es una parte del libro. De hecho, estoy haciendo un resumen rápido del libro, ¿no? Y entonces, pues, la mañana de mi partida apareció claridad mensual. Mientras guardaba los últimos elementos de mi mochila, reflexionar lo que es importante. ¿Cuánto de lo que vamos a llevar a una montaña es realmente necesario? ¿No? Y cuánto simplemente es el peso de nuestros miedos disfrazados de preocupación, ¿no? Preguntas poderosas que de alguna manera nos hacen pensar, o sea, tenemos tantas cosas, ¿no? En la vida, pero se reflejó en nuestros miedos. Tenemos muchas cosas materiales, precisamente para ocultar nuestros miedos. Y ese es el lenguaje simbólico del partir, ¿no? La distracción de los demás. Cada persona, cuando nos encontramos en el paradero para partir, tenía sus propios objetivos, tenía sus propias metas, venían con distintas intenciones, ¿no? Con distintos tipos de equipaje, ¿no? Unos tenían equipajes más pesados, otros menos pesados, ¿no? Pero en la vida real, ¿cuánto de lo que vamos a llevar
en nuestra vida, o que tenemos ahorita, ¿no? Es realmente necesario. ¿Y cuánto es simplemente el peso que nosotros nos jugamos con nuestros miedos? Entonces, hay una de estos desconexión consciente que hice porque pues, cuando uno viaja, así no quieras, hay momentos en donde no hay señal, ¿no? Se pierde la señal. Entonces yo Sí. me desconecté del teléfono, del reloj también, ¿no? Que fue una de las cosas que hice, ¿no? De hecho, me desconecté del teléfono, en la conexión hacia la ciudad, mientras más iba subiendo, ¿no? Iba alejándome del mundo físico, ¿no? Y hay un momento en donde se convierte en tiempo sagrado, el desprenderme de los marcadores artificiales del tiempo, de alguna manera me estaba permitiendo entrar a lo que los místicos llaman ese tiempo sagrado, donde cada momento existe por sí mismo, pleno y completo, ¿no? O sea, lo que se llama en mindfulness, ¿no? La conciencia del yo en el tiempo presente, ¿no? Existes, ¿no? Entonces, era una especie de yoga, ¿no? Que de alguna manera acompañó mi viaje mientras iba ascendiendo la montaña, ¿no? Claro, en la despedida también ves preocupación de parte de algunas personas, ¿no? Admiración de parte de otras, ¿no? Pero, pues, cuando uno tiene claro su objetivo, pues, trasciende eso. Entonces, dentro del libro narro los primeros pasos, que fueron los primeros kilómetros, que eran mucho más fáciles. De repente hay muchas piedras, ¿no? Justo había llovido, me acuerdo, entonces el terreno era con barro, con lodo, ¿no? Fue una experiencia interesante porque cuando estábamos viendo, ¿no? Nos demoramos porque habían roto el puente de Chancay. Entonces, tuvo el carro que desviarse y teníamos que llegar a las 8 de la mañana para poder ascender, ¿no? Desde las 8 de la mañana, pero sin embargo, por este desvío, llegamos a las 12, no descansamos y de frente subimos, ¿no? De hecho, en esta experiencia, que habíamos pagado antes, tenían ya las carpas, nosotros no llevábamos carpas, y habían burros que acompañaban con todas las cosas, toda la parte logística. Nosotros solamente íbamos con nuestra mochila, ¿no? Con nuestra mochila nada más y agua. Era lo único que nos permitían tener para poder subir, porque todo lo demás lo llevaba las acémilas, ¿no? Entonces, los primeros pasos, como les comentaba, ¿no? A veces resultan los más engañosos, porque dices, ya voy a llegar, y caminas rápido, ¿no? Porque tú pues crees que tienes físico, entonces caminas, no, los demás están atrasando, yo voy primero, ¿no? No tienen físico, ¿no? Y mientras más caminas, más que, porque no tienes conciencia cuánto te hace demorar para poder llegar, ¿no? Te dicen la hora, pero bueno, ¿no? Tú tienes físico y uno camina, hasta que llega un momento en donde ya no, pues se cansa, tienes que descansar y vienen los otros y te van pasando, ¿no? Entonces tú pensaste que tenías físico suficiente para poder llegar, pero poco a poco el camino te va enseñando que no tienes que ser orgulloso, hay que ser humilde, ¿no? Entonces, los primeros pasos de repente sí son engañosos, ¿no? Aunque conscientemente el ascenso cada vez más es más exigente, ¿no? Entonces, eso de alguna manera hace que la misma experiencia pruebe a tu cuerpo, ¿no? Al físico, ¿no? Entonces, en el segundo día, ya cuando hemos llegado ahí, bueno, la experiencia fue, se las resumo rápidamente, llegamos al pueblo, ¿no? Del pueblo pasaron las cosas a las asémilas, nosotros llegamos tarde, como al mediodía, empezamos a caminar, y mientras más, uno sabe pues, que caminas y mientras más estás más arriba es más claro y mientras más te quedas, la parte de abajo está más oscura, por el mismo movimiento del sol y todo. Entonces íbamos caminando y ya unas 4 horas antes de llegar empezó a oscurecer, ¿no? Y empezó a llover. Y ya la separación entre uno y otro era más o menos con una distancia bastante grande, ¿no? Había un momento donde yo estaba solo, veía hacia allá el horizonte no había nada, y hacia arriba y veía al fondo puntitos, ¿no? Estrellas que No, iluminaban. era de tarde, todavía no era oscuridad, todavía no, pero sí hacía frío, ¿no? Y veías a la gente que estaba distante. Y hubo un momento en donde estaba barro porque había llovido. Pero hubo un momento en donde digo, ya, no voy a poder más, ya, me quedo acá. No, o sea, no, ya llegó el límite, mi físico ya no quería, mis pies no querían caminar. Ya está, al punto que se mi oxígeno, empecé a respirar. Este, y veía al fondo, pues, ¿no? Que la gente estaba, y atrás no veía a nadie. Y dije, pucha, me quedé al fondo solo. Entonces,
estuve ahí un rato, ¿no? Solo, y dije, ¿qué pasa si me quedo acá, no? O sea, no, estaba en el campo, literalmente, ¿no? En la noche de repente hay una helada y me quedo ahí helado, entonces dije, no, tengo que avanzar, ¿no? Habré estado como unos 20 minutos sentado pensando qué iba a hacer. Y finalmente seguí caminando, ¿no? Y es ahí donde encuentras que a veces el cansancio se genera por la mente, no por el cuerpo. Porque el cuerpo puede seguir caminando si la mente le dice camina. Cuando hay un tema de que tu vida está en juego, se accionan mecanismos ocultos dentro de cada uno de nosotros que hace que saques fuerza de donde probablemente no tienes, ¿no? Y ahí empiezas a salir adelante. O sea, mi vida está en riesgo, tuve que caminar, ¿no? Y a lo lejos veía pues una persona que estaba acercando que era el guía del campamento y yo me estaba yendo para un lugar que aparentemente era mejor que por otro lado bastante escapado y el guía me decía así, pues, ¿no? Para el otro lado. Y dije, voy por el camino más fácil, ¿no? Y que está más aplanado. Y el guía me decía, no, por ahí no. Yo lo veía chiquito, ¿no? Y que se iba acercando. Y ya, pues, y al final me metí, evidentemente estaba bonito, pero era puro charco. O sea, las apariencias engañan, ¿no? Otra lección. Que a veces ves todo bonito, ¿no? Y dices, ese es el camino más corto, y le voy a sacar la vuelta a la montaña, y al final terminas embarrado hasta las rodillas, que fue lo que pasó, ¿no? Y, bueno, el guía se acercó, me dijo, había como una especie de muro hecho de piedras, ¿no? Me dijo, rompe el muro, salta el muro, ¿no? Saqué las piedras del muro y pásate al otro lado. Se me pasó al otro lado y me dijo, mira, ¿ves? Ahí, el cerro era así, ¿no? Llegas a la parte de acá, entre los cerros, y abajo está el campamento. Yo pensaba que el guía venía por mí. No, sí iba a recoger al que se había quedado atrás. Así que me dejó solo. Ah, pero ¿tienes linterna? Mi linterna se llama malogrado. No, no tengo linterna. Pero yo te dije que traigas linterna. ¿Cómo es linterna? El día es de montaña, no, no, son así. Entonces, no sé cómo haces, pero tienes que llegar allá. Y yo te dije que traigas las pilas. Yo no había traído pilas. Tuve que apresurar el paso para poder llegar hacia la parte más alta y de ahí bajar. De hecho, llegué ya de noche. Y llego a la punta digamos, de los cerros. Y abajo la vista era espectacular. Espectacular. En una laguna turquesa, las dos montañas, el hielo, o sea, estar ahí es otra cosa, ¿no? O sea, visto hacia allá, era espectacular la laguna, pero conforme me iba acercando, veía que abajo estaba el campamento, efectivamente, pero el campamento estaba al fondo, pues, o sea, me faltaba media hora más para caminar, fácil. Llego, bajé, ¿no? Y había un puente, efectivamente, un puente colgante que tenía que atravesar. Yo llego de noche, y había varias carpas, ¿no? Y había varios campamentos, solamente estábamos nosotros. Entonces, preguntando, ¿no? Porque había ido con una amiga, se llama Gaby, y yo empiezo a gritar, y el nombre del campamento, porque había varios campamentos. No, no conocemos, no conocemos. Pero la gente, cuando camina bastante y llega al punto, se desconecta. O sea, lo primero que quieres es llegar y te conectas. Y si hay alguien que está preguntando, no se preocupa por ti, o sea, tú estás solo ahí. Y más de noche que no tienes linterna, están las carpas, ¿no? Normalmente las carpas se asientan en unos cables. Y como es de noche, pues tú caminas y te vas de bruces porque te tropiezas con un cable y caes sobre el agua helada, ¿no? Y en barro. Y fue lo que pasó. Entonces, seguí caminando, ¿no? Hasta que al final, llegué al campamento, ¿no? Tenemos una carpa principal, una tienda, donde estaba el comedor, donde todo el mundo compartía y todo lo demás, y teníamos ya las carpas preparadas alrededor de la laguna, ¿no? Entonces, me sirvieron la sopa caliente, caldito, ¿no? Y una serie más. Y ahí hay otra cosa, ¿no? A veces uno en la ciudad dices, ah, qué rico, ¿no? Me como algo, ¿no? Y a veces cuando te dan, comes en la cafetería de la universidad, o en cualquier otro lado, dices, ah, esto es una porquería. Pero cuando subes a 6.000 metros sobre el mar y te sirven agua caliente con un poquito de sazonador, dices, ah, eso qué maravilla, ¿no? O sea, es lo máximo, ¿no? No valoramos lo que tenemos a veces cuando estamos acá. Entonces, esa fue mi primera parte de la aventura, ¿no? En donde empezamos a subir, de hecho, precisamente me dio el mal de altura el segundo día, ¿no? Luego, el cuerpo pues, no era un obstáculo a superar, sino un maestro cuyas enseñanzas debíamos aprender a interpretar. Y eso es importante. A veces el cuerpo habla y no le hacemos caso, ¿no? Es importante hacerle caso, ¿no? Y por otro lado, también
la soledad sin aislamiento, o sea, no estaba separado del mundo, sino más bien estaba profundamente conectado a él, porque cuando uno tiene contacto, o sea, te pones barrera, ya no hay teléfono, ya no hay reloj, lo único que te acompaña es el viento, el frío, el calor, la humedad, la tierra, ¿no? Nuestra Pachamama habla y empieza a susurrarte el oído muchas cosas, el viento. Y ahí empecé a descubrir cómo es que tú puedes conectarte con la naturaleza. A veces uno le hace una pregunta al viento y el viento o sopla más fuerte, o sopla más suave, o sopla con calor, o sopla con frío, ¿no? Y el viento habla. Cuando uno se conecta con la naturaleza, el viento responde, la naturaleza responde. En pequeñas manifestaciones de la naturaleza tú puedes recibir mensajes, ¿no? Y de pronto dirán, pues no, la altura, no hizo ver, percibir eso, pero no. De hecho, lo intenté, hay varias veces, preguntas que eran obvias las respuestas varias veces y la respuesta que me daba por señales de la naturaleza afirmaban lo que era. O sea, las probabilidades ahí este, eran ciertas lo que yo decía, ¿no? Y lo que la naturaleza que mostraba. Entonces, de alguna manera, ese contacto que uno siente con la naturaleza es importante. Y ahí se exalta más, ¿no? Cuando estás a 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De hecho, esa es la foto del campamento, el amarillito. Esa es la de la derecha, no es una foto que puse, pero la de la izquierda, donde está las carpas amarillas, ese es nuestro campamento. Ahí abajito está la laguna, ¿no? Ahí, no se ve. Ahí en el medio está la laguna y están las montañas, donde teníamos que subir al día siguiente, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? El tercer día a subir, pero ¿qué pasó? Ahí empezó a llover, el cielo se puso oscuro, ¿no? Entonces, de hecho, ahí el guía, ¿no? Nos preguntó, pues, si estábamos dispuestos a seguir o nos quedamos ahí, porque mucho también depende, y responsabilidad del guía es conducir a todos, ¿no? Por voluntad, no por obligación. Entonces nos preguntó, nos vio, nos dijo, también pueden seguir. Algunos estaban con el soroche, algunos estaban mal, definitivamente. Hubo una persona que se tuvo que quedar, ¿no? Pero al final es responsabilidad tuya, ¿no? Tienes que salvar tu vida, ¿no? Por si pasa algo. Estamos hablando de 6.000 metros. Entonces, es exigente, sí es exigente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a llover, ¿no? Una tormenta, las nubes empezaron a cerrarse, ¿no? Y relata la historia que nos juntamos en un sitio, en una saliente, y estábamos con todos en esa saliente mientras estaba lloviendo porque no podíamos caminar. Y cuando estás en una situación crítica, recién las personas empiezan a manifestar tal cual son, ¿no? Y como muestra, la otra vez, por ejemplo, un huayco hace mucho tiempo atrás en Chosica y toda la gente empezó a solidarizarse, empezó a traer donaciones al palacio, ¿no? Cuando estaba PPK, ¿no? En la época de ese gobierno. Entonces todo el mundo se iba a Chosica para poder ayudar a las personas. O cuando hay terremoto, la mayoría de gente ayuda a los demás. Entonces, cuando hay una situación crítica, naturalmente el ser humano, ¿no? Trata de manifestarse tal cual es. Y precisamente eso pasó en ese momento, cada uno empezó a hablar sobre su historia, y a conocerte más, ¿no? Y a sincerarse. Entonces, ese tramo, esa parte donde nos aislamos por el tema de la lluvia, nos conocimos por el tema de la lluvia, ¿no? Duró un tiempo y lo pongo en el libro como un momento, un espacio de aprendizaje también, ¿no? Entonces, en lugar de luchar contra los pensamientos negativos o intentar suprimirlos, comencé a observarlos con atención, ¿no? Y despejada, o sea, de una manera visto como observador, no como protagonista. Entonces, de alguna manera eso me ayudaba a poder ver cuáles eran realmente mis temores, cuáles eran verdaderamente mis miedos, ¿no? Luego, al quinto día, ¿no? Ya cuando estábamos, digamos, todos descansando, ¿no? Eh, y era tarde, tipo 6 de la tarde. Ustedes saben que la gente ahí duerme temprano y aparte teníamos que descansar temprano porque al día siguiente teníamos que salir. Ya eran las 7, 8 más o menos, de las 7, 8 de la noche, ya el cielo estaba oscuro
Y mientras todos estaban en su carpa, yo decidí dar una vuelta por la laguna. Salgo a caminar por la laguna y a lo lejos veo una sombra, ¿no? Que parecía una piedra, pero era una piedra que se movía. Y, hola, ¿qué tal? Y de alguna manera me llamó la atención. Entonces me acerqué, la curiosidad me despertó en mí y me acerqué hacia esa forma que se movía y resulta que era una persona mayor, un hombre mayor de rasgos andinos marcados por el sol y el viento, que estaba sentado sobre una roca plana, ¿no? Y me acerqué, ¿no? Y nos vimos a los ojos y de alguna manera sentí que ya lo conocía anteriormente. Una persona, era un personaje de piel cobriza, un personaje ya mayor, ¿no? Que estaba con un poncho de pelo gris, que fue esta persona que estaba ahí, en medio de la laguna. Las carpas estaban para este lado, el personaje estaba acá, la persona estaba acá. Entonces yo caminé alrededor de la laguna, encontrarme con esa persona y estábamos los dos sentados. Él estaba sentado acá y yo también estaba sentado ahí. Hasta que me acerqué, ¿no? Me acerqué a él y le hice unas preguntas, ¿no? Y empezamos a conversar. Empezamos a conversar y me enseñó, y lo primero que me dijo fue, te estaba esperando. Y yo le dije, ¿por qué? O sea, no entiendo. Porque sabía que ibas a venir y sabía que nos íbamos a encontrar. Entonces, eh, como dijo Guaira, que era este personaje, ¿no? El verdadero liderazgo comienza cuando uno escucha. No solamente las palabras de otros, sino que una voz interior que te conecta con algo más grande que tú mismo, ¿no? Entonces, ese sueño que yo tuve, esa fuerza de voluntad, ese coraje para poder desafiar todos los obstáculos que de alguna manera se presentaron desde la salida de Lima hasta la llegada del quinto día, hizo que descubra a este personaje, ¿no? Este personaje me regaló, luego de hablar muchas cosas y de recibir muchas enseñanzas, en mi libro lo relato, ¿no? Y de alguna manera trato de transmitir cómo es que la cultura andina tiene mucha filosofía que es igual a la cultura maya, a la cultura griega, ¿no? A la cultura egipcia, pero describe las cosas desde otro idioma, pero en el fondo, en esencia, es lo mismo. Todo se conecta. Entonces, este personaje me empezó a enseñar muchas cosas, desde la arquitectura, desde la educación andina, cómo era la arquitectura, cómo era la educación andina, cómo se desarrollaba el aprendizaje digamos, en ese tiempo, ¿no? Y él me regala una piedra, una pequeña piedra, ¿no? Que él le llama la cuya, ¿no? Entonces me dice, sosténla, cierra tus ojos y vas a ver muchas cosas. Y de hecho. Cerré, agarré la piedra, me concentré y empecé a ver muchas cosas, como una meditación. Es increíble, pero era una meditación viva. Veía las cosas mientras tenía la piedra sostenida en mis manos y podía entender muchas realidades en la historia, en la historia en general, ¿no? Entonces, él me regala esa cuya y me enseña a entender cuál es la esencia de este verdadero liderazgo, ¿no? Esa era la laguna de día, ¿no? Yo estaba al otro lado, al otro extremo. El camarero estaba para acá, ¿no? Y el personaje estaba sentado ahí, en una esquina, debajo de una piedra, ¿no? Entonces, entonces, empezaron a fluir todas esas enseñanzas de los apus, de ese lugar, ¿no? Bajo un cielo estrellado en los Andes, con la laguna Huaycocha, que es el nombre de esta laguna. La luz reflejaba la luna y Guaira comenzó a compartir lo que llamó las enseñanzas de los apus, ¿no? Que no eran simples consejos o técnicas, sino eran principios fundamentales de lo que explicó habían guiado a los últimos líderes andinos durante milenios. ¿Qué fue lo que me enseñó a mí? ¿Qué fue lo que de alguna manera aprendí en ese viaje, ¿no? Y habían 4 elementos importantes que se asocian al liderazgo. Y el primero es Yachay, el saber consciente. No es el saber de los libros o de las palabras, sino el conocimiento que surge de la experiencia directa, ¿no? El verdadero líder es el primero, el que observa atento, ¿no? Ve patrones donde otros solamente ven caos, ¿no? El que ve debajo del agua. El yachay es ese saber consciente,
¿no? Luego el siguiente principio es el Munay, ¿no? El Munay es el amor consciente, no es el amor como una emoción pasajera, el amor de pareja, sino es un amor como reconocimiento de lo profundo que cada uno de nosotros tiene con la interacción con toda la vida, ¿no? Entonces un líder sin Munay, sin amor, es simplemente un manipulador o un jefe. Pero un líder que ve y observa todo el entorno y cómo es que impacta con su poder a todo el entorno, pues un líder que practica el Munay hacia el entorno. La cuarta enseñanza que me transmitió fue el Yakai, ¿no? Que es el trabajo consciente. Cada acción, por pequeña que sea, es una ofrenda, que uno, tiene un propósito, tiene una acción. Lo que Eliphas Levi y Aleister Crowley decía, el propósito, la intención, la fuerza de voluntad, ¿no? Cada acción, por pequeña que sea, es una ofrenda al todo. El verdadero líder comprende que su ejemplo es más poderoso que sus palabras. Y el cuarto principio es el causal, que es la vida consciente. Todo está animado por la misma fuerza vital. El verdadero líder no ve recursos para explotar, sino relaciones para nutrir. No se sirve, no se aprovecha, sino al contrario, sirve a los demás, ¿no? Entonces, en resumen, un poco dentro de todas las enseñanzas que me ha dado, estas rescato las más importantes que se enfocan hacia el liderazgo, ¿no? Yachai, Munay, Nikai y Kausai, ¿no? Entonces, la alquimia, precisamente, el cambio, consiste en que la montaña te transforma, ¿no? Y ahora enfrentaba el desafío de integrar esta transformación que había recibido de parte de este personaje, de Guaira, a mi vida. ¿Cómo iba a hacer ahora para poderlo transmitir? ¿Cómo iba a hacer para poder enseñar a los demás? ¿De qué manera uno puede transmutar, cambiar, ¿no? Y la verdadera alquimia, como había escrito Carl Jung, no está en la transformación del plomo en oro, sino en la transformación de la oscuridad en conciencia. Durante este viaje había experimentado precisamente ese tipo de transmutación, ¿no? Y ahora, ¿qué hacer con todo lo que había aprendido, ¿no? Era un reto, era un desafío, ¿no? Y acá viene el tema del liderazgo consciente, ¿no? En mi libro narro esta parte, ¿no? Después de que habían pasado 10 años, de que había visitado la cordillera Huayhuash, lo que comenzó como un desafío ¿Cuándo fue eso, personal. Carlos? Eso fue en abril ¿De este año? de este año. En el libro, como parte de la historia, ¿no? De la narración mágica fantasiosa, ¿no? Habían pasado 10 años de mi primera ascensión a la cordillera Huayhuash, ¿no? Lo que de alguna manera comenzó como un desafío personal ha sido transformado en un viaje continuo de descubrimiento y de servicio que ha tocado más vidas de las que jamás había imaginado. Después de 10 años había transformado, porque en mis capacitaciones, en mi interrelación con los demás, había dado este mensaje, los 4 principios, ¿no? Los 4 principios andeños, ¿no? El Yachai, saber consciente, Munay, amor consciente, y Yakai, Yankai, que es el trabajo consciente, Kausai, vida consciente, que ha demostrado ser universalmente relevantes para nuestro tiempo en crisis y como una oportunidad también, ¿no? El verdadero liderazgo no consiste en ser excepcional, sino en reconocer y cultivar lo extraordinario que existe en cada ser humano y en cada momento. Y por último, el ascenso sagrado, ¿no? Ahí, el verdadero ascenso, ¿no? Consiste en conquistarse a sí mismo, en este ascenso, ¿no? Que está en otra dimensión de nuestro ser, donde cada uno se va a reencontrar con uno mismo, pero ya de una manera más consciente, ¿no? Entonces, este es el mensaje de pronto que yo trato de transmitir dentro de mi libro. Ya para ir terminando, la conclusión a la cual podemos llegar es que dentro de la simbología de la montaña, el verdadero liderazgo siempre impacta en un doble viaje. La escalada externa hacia objetivos visibles y la ascensión interna del autoconocimiento y la sabiduría, que son importantes y que son trascendentales para la existencia del ser humano. Por otro lado, en cada paso del ascenso, el líder auténtico integra esos aspectos de la sombra, como decía Jung, ¿no? Participa en ritos de iniciación, como decía Hall, y evoluciona espiritualmente, como decía Steiner, ¿no?
y transmuta su ser, como decía Eliphas Levi, y ejerce su voluntad, como lo menciona Aleister Crowley, y se relaciona con su comunidad y trasciende sus límites personales. Por otro lado, la montaña que escalamos no es una última instancia en nuestra formación. De hecho, vamos a tener varias montañas, unas más grandes que otras, pero el verdadero liderazgo comienza cuando reconocemos que la cima es más importante, la cima más importante que debemos conquistar es la que existe dentro de nuestro ser interior, ¿no? Eso es lo más importante dentro de esta simbología, ¿no? Entonces, al cerrar este capítulo sobre la montaña interior, los invito a reflexionar profundamente. ¿Qué legado deseas dejar para este mundo? ¿No? ¿Qué es lo que queremos, queremos trascender cada uno de nosotros, ¿no? De alguna manera, cada uno de ustedes tiene el poder de transformar vidas, comenzando por la de ustedes. El verdadero liderazgo no se trata solo de dirigir a otros, sino de interpretar, motivar y ser un faro de esperanza dentro del camino de los demás. Hoy, elige el primer paso a su propia transformación y permítete escalar una montaña interna, confrontar tus miedos y descubrir la grandeza que hay en ti. No hay que esperar más, hay que actuar, hay que compartir ese aprendizaje, hay que convertirse en el líder que el mundo necesita y recuerda que cada pequeño paso, cada pequeño paso cuenta, así que hay que tomar acción hoy para empezar a transformar tu vida y la de los demás. El momento es ahora. Ahora es cuando. Bien. Entonces espero haberles compartido un poco la primera parte de mi libro. De hecho, falta todavía terminar, ¿no? Pero hasta ahí es donde he avanzado. Lo que yo quiero es un poco hacer esta simbología, ¿no? De los distintas filosofías en este libro que ya lo estoy por terminar. He hablado con David Fishman precisamente, me va a hacer bueno, estoy viendo porque me da el prólogo. Y nada, esa es lo que le quería compartir. Gracias por estar acá. Hay un taller que dura una hora, pero no creo que lo podamos llegar a hacer porque el tiempo ya es tarde. Pero, sin embargo, gracias a los que están conectados, gracias a ustedes por la espera. Está interesante. Ya cuando termine el libro se los voy a regalar. Está bonito. Tiene que Gracias. ser. Tiene que ser chévere. Está muy interesante. Ah, pero Pero- tengo algo también Pero, enseñarles. pero yo creo que acá abre el micro para los que están conectados. Ya debo estar terminando ya. Ah, pero antes quería enseñarles algo. Eso es lo que me regaló, eso es lo que me regaló el maestro. Muéstralo Sí, también lo tengo acá. Luces ya. Justo lo tengo acá para compartirlo visualmente con ustedes. Sí, luces para que se pueda ver. Ahí. Ya estoy Oye, claro, pero ya. esa piedra. Qué bonita. Ay, qué bonito. Esa es la piedra. Sí, que te permite ver ¿Cómo cosas. se llama? En meditación puedes ver cosas. Mármol. Es como un mármol, sí. Hermosa. ¿Y cómo se llama? Bellísima. ¿Cómo te dice? Tiene un nombre, mencionaste. tiene un nombre, Lo mencionaste, pero sí, Bien fría. ¿cuál es el nombre? la Shai. Helada está. Ujú. Sí, hermosa, hermosa. Tiene otra temperatura. Es negra, que parece un espejo ahora mismo. Qué bonito. Es como Yo no es busqué, por lo que encontré en la internet, el significado de esa palabra de la piedra sería amor, algo así. Oh, sí, bueno, Munay es amor. Claro, es una piedra volcánica. Es un meteorito. hermosa. Qué acá. Es un meteorito, sí. Pero este es el derecho, y este es el revés. Este es negro, este es blanco. Ay, Ponme a sí. acercarla a la cámara, Johnny. Ya se la enseñé. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya, Charito, ¿tú la viste? Es hermosa. No sé si Chávez, está muy bonita esa piedra. Ojos y vista. Claro, es que la uso para meditar. O sea, cuando cierras los ojos te conectas. Es que la montaña ya no está allá, la montaña está acá. Cuando tú estás, tú eres la montaña. Entonces, cuando tú te conectas con la montaña. Eso es parte de la parte física, lo material. Pero recuerden que, como es arriba es abajo, ¿no? O sea, esto es lo material físico, pero detrás de eso también está lo no físico.
Entonces, ¿con qué le conectas? ¿Con la piedra o con lo que representa la piedra? Y así puedes abrir portales para poder entender muchas cosas en meditación. Wow. Sí, súper, súper interesante. Hermoso, Carlos, muchas gracias. Tu No, experiencia gracias a y ustedes por la la experiencia. experiencia que has Todos. vivido, haces muy bien en compartirla, Sí. porque aprendemos mucho y tenemos una idea además de lo que se puede lograr como seres humanos. Tengo ahí en la computadora. Lo que pasa es que hay cosas que no voy a publicar porque no creo que sea conveniente, pero de pronto a ustedes sí se los puedo compartir. Si quieren, si tienen tiempo. Claro. Sí, claro. Bien, Ernest, ¿alguna duda, complemento, En Cusco, inquietud? ¿no? Sí. Eso. Sí, pero Ernesto, es Ernesto, el mismo, pero en otro lado. ¿Ah? Ernesto, ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, amigo? Ah, yo quería apenas comentar dos ideas o dos curiosidades que de alguna u otra forma se relacionan, son más como curiosidades o anexos. El primero es que percibí que, por ejemplo, aquí en las religiones afro, como el candomblé o la umbanda, por ejemplo, ellos también te dan una piedra en un proceso similar, como un regalo, que te Ujú. sirve para meditar y acompañar y algo simbólico, así creo que le llaman ota. Ese detalle me llamó la atención. Creo que es así, ya no me acuerdo bien. Y otro es cuando mencionas a Elifas Levi y sobre el nígredo, rúbedo y álbedo, es justamente, y por eso digo, es más anecdótico lo que voy a comentar, es justamente parte de la simbología de Blancanieves, ¿no? Blancanieves representa ese proceso, el negro, el blanco y el rojo, que está en sus cabellos, en su piel y en su boca, ¿no? Pero Tal era eso nomás, era eso. Me pareció muy interesante y muy bonita esa, toda esa experiencia, ¿no? Tanto física, ¿no? El haber hecho esa travesía física de subir, transformarte y bajar con ello, y también haber pasado al mismo tiempo por ese proceso de manera interna. Qué chévere. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pero acá quería compartirles algo que había, de hecho lo he escrito, estoy viendo ahorita, estoy consultando ahorita mi libro, que son un montón de páginas, un montón de hojas, pero por acá ¿quiere había compartirlo puesto, en cuando esté listo lo comparto, pero claro, hay cosas que no les voy a publicar, que de hecho sí, lo recibí por encargo de este personaje, pero hay analogías increíbles, ¿no? Esta cuya, que es esta piedra que hemos visto, tiene que ver con los elementos también, ¿no? Entonces me enseñaba, por ejemplo, que eh, o sea, que el elemento de todo lo que hay dentro de la Pachamama, ¿no? Por ejemplo, la tierra, o la Pacha, que es el cuerpo físico, ¿no? Que tiene que ver con el hueso, ¿no? Los simbolismos que representa, por ejemplo, la estabilidad, la permanencia, el fundamento de la existencia, ¿no? Y dentro de la cultura andina corresponde el elemento Pritli, ¿no? Que está asociado al chakra Muladhara, chakra raíz y que tiene que ver con la estabilidad física y material, ¿no? Los duendes, por ejemplo, que tienen que ver con la parte física, ¿no? Los espíritus en la montaña, los apus, los minerales que ahorita les acabo de enseñar, ¿no? La relación también con las fases lunares, ¿no? La relación con los planetas y signos. O sea, hay una tabla que he sacado así, pero desde desde la astrología hasta la arquitectura, porque también, o sea, si vamos a la parte de tierra, la parte del primer elemento, las huacas y los templos también están ubicados en lugar de poder telúrico, ¿no? Donde las energías de la tierra son más intensas, ¿no? Como Sacsayhuamán o Ollantaytambo, y la orientación astronómica también, ¿no? El elemento tierra, ¿no? Alineado a los solsticios, equinoccios, constelaciones que son importantes dentro de la chacana, ¿no? Y las Pléyades también, ¿no? Dentro de la arquitectura, por ejemplo, se manifiesta estas plazas hundías, espacios ceremoniales excavados en la tierra para conectar con las energías telúricas, como Chavín de Huanta, el Caral, ¿no? Y símbolos de fertilidad que tienen que ver también con la tierra. O sea, todo lo que les acabo de mencionar son asociaciones de la tierra con esta filosofía andina, ¿no? También con el agua, ¿no? Sabemos que con el agua tiene que ver con las emociones y todos los fluidos vitales, pero dentro de la cultura andina, ¿no? Hay una relación con las fases lunares vinculadas a la luna creciente, ¿no?
Huincaquía, por ejemplo, el periodo de crecimiento y desarrollo emocional, el aumento de las aguas y la fertilidad. También hay una relación con los planetas y signos, ¿no? Porque todo lo asociado a la luna, Quilla, o a Neptuno, son signos de cáncer, por ejemplo, nutrición, escorpio, transformación, piscis, disolución. Entonces, aquí hago una relación también con la acústica hidráulica, ¿no? En la cultura andina, digamos, los sonidos que se emitían dentro de estas caídas de agua creaban efectos que evocaban emociones específicas en cada ser humano. Por eso es que esos acueductos, ¿no? No eran los acueductos por se, sino era lo que el agua o el peso de esa agua, porque no en todos los lados el agua es igual, que genera distintas vibraciones, ¿no? Afectaba las emociones. Entonces me enseñó eso, me enseñó que la acústica hidráulica tenía un efecto dentro de la vibración de cada uno de nosotros, de los seres humanos. No todos percibimos el agua igual. Pues, una caída de agua, de repente Johnny lo percibe de una manera, yo lo percibo de otra manera, y en unos afecta más y en unos afecta menos, ¿no? Cuando hablamos del tema agua, también los desagües y drenajes, que eran estos sistemas que usaban para poder manejar las lluvias y para poder prevenir la erosión, ¿no? Como por ejemplo hay en Machu Picchu un montón. Los templos de agua, ¿no? Que eran santuarios dedicados a deidades acústicas ubicadas cerca de lagos o de ríos sagrados, ¿no? Y la alineación con los ríos que, digamos, tienen que ver con Mayu, ¿no? Que es esa vía láctea, perdón, y Kia, que es un símbolo también que es regente del agua, ¿no? El viento, ¿no? También toda la simbología con el viento, ¿no? El aliento vital, el espíritu, ¿no? La respiración, la comunicación, ¿no? El simbolismo que representa la conexión invisible, el movimiento y la comunicación entre los mundos, la relación con los elementales, el viento, los mensajeros, Huayta Tata, ¿no? Como le llaman en la tradición andina, la relación con la fase lunar es conectada a la luna llena, ¿no? La luna llena tiene que ver con este elemento, ¿no? Sobre todo cuando tiene una máxima expansión que afecta a la claridad mental, a la comunicación con el mundo y es ahí donde se celebran rituales para conexión con el tema de espíritu y la Pachamama, ¿no? Hay una serie de elementos también andinos que se ven ahí, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura andina, la ventilación natural, estos diseños que aprovechan las corrientes del aire para poder regular la temperatura y purificar los espacios, es un poco lo que ellos usaban con este elemento aire, o las torres de viento, esas estructuras elevadas que captan los vientos, ¿no? Para poder ventilar y para poder desarrollar sus ceremonias. Y la acústica aérea también, ¿no? Eso de alguna manera lo utilizaban para poder modular los sonidos, crear efectos acústicos que de alguna manera les permitían esta comunicación con los espíritus, con las deidades, que para ellos, cuando estaban en una serie digamos, de conexión espiritualmente mediante algún tipo de brebaje, ¿no? Podían agudizar más esta comunicación, ¿no? Entonces, dentro de la arquitectura andina también las plazas, las esplanadas que están orientadas hacia los vientos predominantes para la ceremonia, tienen un simbolismo y tienen un porqué, ¿no? Y esa incorporación dentro de la mitología andina del cóndor, por ejemplo, ¿no? El cóndor, el águila y todos los animales alados que tienen a veces en sus estructuras, ¿no? Las puertas, ¿no? Los trapezoides, estos diseñados para poder canalizar el flujo de energía del aire, creando microclimas interiores, ¿no? Entonces, los vientos tienen que ver también, dentro de la estructura andina, hay una conexión muy mística, muy, muy espiritual, ¿no? Y el fuego, por último, ¿no? Nina, como le llaman en la cultura andina, ¿no? Que es esta energía vital consciente y que tiene relación con las salamandras, con los espíritus del juego, ¿no? Nina Nyapa le llaman en la cultura andina, ¿no? Que purifican y transforman la materia. Entonces hay una relación también con las fases lunares, que es la luna menguante o Huacuquía, que de alguna manera influye dentro de los seres humanos, ¿no? Y este fuego, este elemento, está asociado al día domingo, ¿no? Al Tichau, como se le denomina, día del sol, ¿no? O el martes, que es el
Acuchao, día de Marte, ¿no? Entonces dentro del calendario andino está vinculado a los meses de mayor calor, como el Inti Raymi en junio, y la festividad del Sol, ¿no? Y Chakra Yapui en octubre, tiempo de reparación y purificación de la tierra con el fuego. Y dentro de la arquitectura andina, cómo se ve el fuego manifestado en sus templos solares, las dedicaciones al Inti, al Taita Inti, ¿no? Como por ejemplo el Coricancha en Cusco, las ventanas y los nichos astronómicos que son estas aberturas que están estratégicamente ubicadas para que los rayos puedan iluminar algunos puntos específicos en solsticios y equinoccios, ¿no? Y los espejos del agua, que es lo que les enseñé esa foto, ¿no? Esa foto que ustedes ven donde está el agua turquesa, pues es un espejo, es una puerta dimensional, ¿no? Donde se refleja y se amplía la luz solar para poder crear algunos efectos lumínicos que son bastante especiales, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema del- de la transmutación, ¿no? También hay altares de fuego, ¿no? Espacios dedicados a la ceremonia de fuego que están ubicados en algunos puntos específicos dentro de la plaza y observatorios astronómicos, ¿no? El Intihuatana, por ejemplo, ¿no? Donde se amarra el sol de Machu Picchu, ¿no? Y que están diseñadas para poder observar y medir todos los movimientos solares, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucha relación de estos cuatro principios con la cultura andina, que obviamente no lo voy a poner en el libro por motivos obvios, ¿no? Pero porque es demasiada información para la gente de empresas. Pero yo lo tengo acá, en algún momento publicaré algo con esto. Y nada, eso. Eso lo vas a compartir O un día, una sesión. en que podamos algún tipo de foro mayor universitario, o ya lo has hecho. No, de hecho el libro es para vender, No, para difundirlo en... claro, pero entonces a partir de eso es que tú vas a poder un poco hacer la publicidad a través de presentaciones, Sí, claro. ¿no? Lugares que sean justamente El objetivo es poderlo orientados para eso, ¿no? difundir, ¿no? Difundir al máximo. Sí, ese es el objetivo. ¿Cuándo es que saldría a la venta? Bueno, primero tengo que terminarlo, ¿no? O sea, no tengo una fecha Ah, exacta. yo pensaba que ya estaba No, me falta la parte final. O sea, está hasta la final, pero lo que pasa es que me he demorado mucho porque lo he terminado. De hecho, lo he terminado, pero le estoy dando vueltas. O sea, no sé, duermo y en la mañana inspiro y pienso. Sigues. Sí. O sea, en la noche sueño con algo y, esto lo voy a poner, ¿no? Entonces, desde abril estoy que le escribo, hasta ahora no termino. ¿A alguna persona que te ayuda en eso? No, Te dice esto no, esto sí. no, la piedra, la piedra, ¿no? Pero sí, o sea, cada día pero sé que tengo que terminarlo pronto. Me había puesto como plazo fin de este semestre académico. De hecho, ya lo terminé, pero otra vez estoy dando vuelta. Conversé este, con alguien cercano a Eddie Fishman para que haga el prólogo. Eddie Fishman ha escrito varios libros, Ujú. Siete Semillas, y todo. De hecho, habla mucho sobre liderazgo espiritual, ¿no? Que es una tendencia dentro de la línea del liderazgo. Entonces, estoy enfocado hacia eso, entonces, sí tengo cercanía hacia personas que lo conocen, me han dicho, habla con él para ver si te escribe el prólogo, ¿no? Pero, claro, eso ya se lo voy a presentar al final cuando termine todo. Porque hasta ahorita voy como 180 páginas, ¿no? Quiero tachar. Espectacular, Carlitos. Gracias. Un aplauso Bien. para Carlitos, por favor. Digo, antes que salga la luz, quería compartirlo con ustedes para que tengan la primicia. Genial. Claro. Oficialmente, la reunión concluye. Para la grabación, mi querido Ernesto, por favor. Ya, stop recording. Que sean